Dicen que en el matrimonio a veces uno se cansa. No se sabe cómo ni cuándo, pero llega el día en que lo que antes era amor se vuelve fastidio. Las palabras dulces se vuelven cuchillos, las caricias rutinas frías y la vida en pareja una cárcel sin barrotes, pero con condena perpetua. Yo era un hombre cualquiera, un trabajador con 2 hijos pequeños y una mujer que con el paso del tiempo se volvió más enemiga que una compañera. Empezamos con peleas tontas, no nos faltaba el dinero, pero aún así discutíamos por ello, por el cómo lo organizábamos y gastábamos. Peleábamos por los niños, por quién se levantaba en la madrugada cuando el más chiquito lloraba. Ya saben, pleitos con lo de siempre, pero luego ya era diario. Gritos, insultos, incluso hasta amenazas. A veces cuando mi esposa Alejandra ya se enojaba, cuando ya estaba harta, siempre me decía la misma cantaleta, pero yo ya no se la creía. Sin embargo, una noche, después de pelear por algo simple que se volvió una guerra casi a golpes, me gritó: "A ver, atrévete a dejarme, Antonio. A ver, inténtalo si muchos huevos tienes. La verdad es que yo sí te ando dejando en la calle, ¿me oíste? A mí no me importaría que te pudrieras en la calle, que no tuvieras ni siquiera para comprarte calzones. A los niños también me los voy a llevar, porque soy su madre, y cuando todos sepan la mierda de hombre que eres, me van a dar la razón". Esa noche Alejandra me lo dijo más en serio. Me preocupé de que un día sí me lo cumpliera y pusiera en peligro mi estabilidad económica y me alejara de mis hijos y no me los dejara ver. Yo me tragaba el coraje, me sentaba a mirar la televisión en silencio, como si fuera un sordo, como si no me importara. Pero por dentro me estaba rompiendo, no por miedo a perder lo material, sino por mis hijos. Pensaba en ellos, en su sonrisa, en sus abrazos al llegar al trabajo. Ellos eran lo único que valía la pena en mi vida. Por eso es que aguanté tanto, por eso y porque, la verdad, ya ni fuerzas tenía para otra cosa. Caí en una fuerte depresión, dejé de cuidar mi aspecto. Los problemas con Alejandra se volvieron tan constantes que me dejaron agotado. Dejé de rendir en el trabajo, me empecé a aislar y mi hermana Esther, la más chica, fue la que se dio cuenta primero. Un día que fui a su casa, recuerdo que de estar platicando me dijo: "Mira, Antonio, tú no estás bien y no es normal lo que estás sintiendo. Hay veces que cuando una mujer te odia con todo el alma, te puede hacer cosas, si me entiendes, ¿verdad? Brujerías, un trabajo, un amarre, algo que tenga que ver con el odio que te siente. Incluso con solo desearte el mal, te puede ocurrir". Aquello me lo dijo en voz baja, como si temiera que alguien más nos escuchara. Me reí, la verdad, y le dije que no creía en esas cosas, pero ella insistió, al grado que me terminó convenciendo de ir a ver a una mujer que me ayudara con eso. Fue un fin de semana. Fuimos con aquella señora que curaba con ramas, con velas, con humo y con rezos que me pusieron los pelos de punta. La limpia me la hicieron en una habitación llena de santos, de aromas extraños y con un gallo negro que me observaba desde una esquina. No me dijeron mucho, solo que tenía un mal cargado por una mujer con la que había compartido intimidad, y eso era obvio, porque con Alejandra era la única mujer que yo me acostaba, pero lo que sí me quedó claro fue algo que soltó la curandera al final. Hay trabajos que enferman, hay otros que destruyen, pero también hay brujería que mata. Todo depende de qué tanto quieras ver mal a la víctima. Y a ti no te han hecho brujería como tal, pero con el solo pensamiento y los malos deseos de verte destruido, basta para que te tengan así. Mira nomás cómo te traen. Supón tú que no te mueras, pero podrías verte muy deteriorado, al grado de desconocerte. Tienes un aura muy débil, muchacho. Ese es tu problema. Por ahí se te está metiendo todo el mal. Yo no dije nada, pero me quedé pensando en todo eso que la mujer me decía. Ahí me di cuenta que ella hacía todo tipo de trabajo,
también de brujería y de magia negra. Aquella tarde mi hermana y yo regresamos a casa. Sí me sentía un poco mejor. No sé por qué sucedió eso, pero lo que me hizo aquella curandera sí me ayudó. Ya estando en casa, me quedé pensativo en si sería cierto eso de trabajar a alguien con brujería. Qué tan probable era que yo me quitara de encima a Alejandra utilizando ese poder. De estar pensando y pensando, 2 semanas después volví con aquella mujer bruja. Llevaba una fotografía de mi esposa, una de esas que usan para los trámites, y también llevé un mechón de su cabello. Lo había cortado sin que se diera cuenta, una noche que dormía profundamente. La curandera no me preguntó nada, solo me miró fijo y me dijo: «Entiendo perfectamente a lo que vienes. Solo te digo que esto no se puede deshacer, que te quede claro. Si lo haces, te vas a quitar de encima a esa mujer, pero todo tiene un precio, y no siempre se paga con dinero. Si estás dispuesto, a pesar de esto, entonces vamos a comenzar». Asentí. A mí ya me valía todo. Solo quería ser libre, poder respirar sin sentir esa asfixia de todos los días al lado de mi esposa. El ritual fue perturbador. Hubo muchas cosas, desde tierra de panteón, sangre de un animal. Hubo rezos en una lengua que no entendí. Y mientras eso pasaba, sentí que algo dentro de mí se rompía, como si un remordimiento intentara avisarme que me estaba pasando de la raya, pero seguí adelante. Ya no había marcha atrás, tal como me lo había dicho la bruja. Fue muy agotador aquello. Cuando la mujer terminó el ritual, metió la foto chamuscada junto con los cabellos en una botella de cristal de esas de refresco y la selló bien con cera de la vela. Luego, con un plástico y una liga, la colocó a modo como de tapón. Ella me dijo que llevaría el trabajito a un lugar especial donde las ánimas bajaban a recibir el encargo. Me dio miedo, no lo voy a negar. Me estaba metiendo en cosas que no comprendía y que podrían jugar en mi contra también. Salí un poco tenso y paranoico del lugar. Miraba para todos lados, aún sabiendo que no era necesario. La brujería no dejaría evidencia de un daño contra Alejandra, pero aún así no le conté a nadie sobre ello. Los días siguientes me la pasé observando si había algún cambio, algún suceso importante que me hiciera creer definitivamente en el poder de la brujería. Pero una tarde, recuerdo que me llamó la hermana de Alejandra muy asustada y en llanto, gritando. Me dijo que me fuera rápido al hospital porque había ocurrido un accidente. Resulta que mi esposa Alejandra había sido atropellada al salir de la escuela de los niños. Iba cruzando la calle, cuando en esto un camión se la llevó por delante. A los niños los empujó segundos antes. Solo uno de ellos tuvo una fractura, el otro salió ileso, pero ella murió ahí mismo. Dicen que su cuerpo quedó irreconocible, y lo comprobé cuando acudí a la morgue a reconocer el cadáver de Alejandra. Su cabeza prácticamente quedó partida como una sandía, carecía de masa encefálica, porque ésta quedó esparcida por el pavimento. Su cara estaba deforme y las fracturas en las costillas, sus brazos le daban un aspecto muy perturbador. Esa imagen me quita el sueño en ocasiones, no me la puedo quitar de la cabeza. Después de que me entregaron a mis hijos, estaban muy asustados. Aún no se les daba la noticia de que su madre había muerto, porque cuando ocurrió aquello, la gente de inmediato se aseguró de que no vieran el cadáver de su madre. No sabía cómo manejarles eso, pero tuve que hacerlo porque era necesario atender el velorio. Ya estando en no sentía nada, ni culpa ni alivio, solo un vacío profundo. Miraba a mis hijos y me decía: esto ya pasó, ya somos libres, mis niños. Ya me imaginaba yo triunfante, rehaciendo mi vida con alguien más. Era algo que anhelaba, otra piel, otros labios, empezar de nuevo sin importar que la relación con el tiempo se fuera al carajo, y sobre todo,
sabiendo que podía hacer lo que quisiera sin que Alejandra me estorbara o tratara de ponerse en mi camino. Mi hermana me ayudó mucho en ese tiempo. Ella se quedaba con los niños mientras yo trabajaba y nos acoplábamos al nuevo ritmo de vida. Me di cuenta de la falta que me hacía una mujer en mi casa para que me ayudara. De Alejandra ya me había olvidado, pero el destino me tenía una nueva carta a la cual apostarle. Para ese tiempo en el trabajo contrataron a personas nuevas, entre estas a una mujer muy bella, hermosa y jovial, con un cuerpo que parecía esculpido, unos ojos verdes que me hipnotizaban, un cabello hermoso, brillante y rubio. Se llamaba Perla. Al poco tiempo de conocernos en una reunión con los compañeros del trabajo, Perla y yo hicimos química. Ella tenía un puesto de empleada y yo era de los mandos administrativos, así que usé el peso de mi jerarquía para impresionarla, para cortejarla. Logré que nos viéramos a escondidas, porque en la empresa estaban prohibidos los romances entre el personal. Pero pese a esto, Perla ya estaba metida en mi vida, en mi cama, en mi casa. Mis hijos la aceptaron rápido, como si el vacío de su madre necesitara llenarse con alguien como Perla. Ella se mostraba muy dulce, amable, atenta, todo un encanto, y los niños la adoraban. Pero nadie sabe lo que oculta un rostro bonito, de verdad nadie, porque ahí comenzó mi verdadero infierno. Pensé que lo peor ya había pasado, que la muerte de mi esposa era el fin del tormento, pero no, aquello apenas iba a dar inicio al pago de una deuda que yo mismo había pactado con el diablo. Perla había sido para mí lo que llaman un golpe de suerte. Apareció justo cuando más lo necesitaba. Ella me abrazaba por las noches. Me decía que yo era un hombre fuerte y que ella me ayudaría a reconstruirme. Y yo, como un bendito pendejo, me lo creí todo. Me enamoré de su voz dulce, de su olor, de su manera de tratar a mis hijos como si fueran suyos. Era tan linda y tan perfecta, pero también muy astuta. A los 3 meses ya vivía conmigo. A los 6 nos casamos por el civil, y yo ni siquiera lo pensé. Tenía dinero, eso sí, estaba mejorando en el trabajo. Me dieron un ascenso y los niños se veían más felices. Todo parecía volver a su sitio, como si la vida, después de haberme arrancado el alma, me estuviera dando una segunda oportunidad. Hubo cambios en todos los sentidos. Amplié la casa y mandé construir una alberca. Pero lo que yo no veía era que esa segunda oportunidad venía con un precio mucho más caro que pagar. Perla me contó que no podía tener hijos. Eso lo supe desde el principio, y aunque al inicio dijo que no le importaba, que ella amaría a los míos como si fueran suyos, poco a poco le empezó a estorbar esa idea. Decía que ya no le hacían caso, que la veían ya como una extraña, que le habían perdido el respeto. Pero eran unos niños, carajo. ¿Qué se podía esperar de un par de criaturas que acababan de perder a su madre? No sé, pero sentí que Perla cambió después de que nos casamos. Yo intentaba mediar, tranquilizarla, convencerla de que todo se iba a estabilizar con el tiempo, pero ella solo se volvía más fría, más distante con mis hijos, pero conmigo era pura miel. Ella sabía cuándo consolarme, cuándo quitarme las molestias y las dudas de su amor. Ella me dominaba y me manipulaba, era una experta. Pero llegó un día que lo cambió todo, un maldito día. Era sábado, me fui a trabajar porque tenía pendientes que no podían esperar. Le dejé a Perla todo listo para que atendiera a mis hijos. Le dejé comida, la ropa que usarían, y le advertí bien que no los descuidara. Pero yo entendía que Perla no podía estar 24/7 con los niños, porque a veces le daban unas migrañas terribles que la llevaban a tener que medicarse para quitar el dolor, y por ello es que a veces se quedaba dormida por 1 o 2 horas, y luego ya despertaba sintiéndose mejor. Pues ese maldito sábado,
Perla me llamó para decirme que se tomaría un par de pastillas. Le dije que les pusiera una película a los niños y se tranquilizara, que descansara. Y así ocurrió. Perla se tomó el medicamento. Mientras tanto yo seguía en el trabajo. Ya de regreso a casa, me bajé del vehículo, abrí la puerta que daba al jardín donde estaba la alberca, y ahí se me detuvo la vida, el corazón. Sentí que algo se desprendió de mí. Frente a mis ojos vi dos pequeños bultos flotando en la alberca. Al principio no dejé que mi mente me engañara, pero conforme me fui acercando, comprobé que no era ninguna alucinación. Aquellos pequeños bultos se trataban de mis hijos, ahogados flotando sobre el agua de la alberca. Me metí rápido a sacarlos, llorando y gritando de angustia. Los coloqué a la orilla y traté de resucitarlos, pero fue en vano. Ya los había perdido. Llamé a las autoridades y estuvimos revisando los videos de la cámara de seguridad. Mi hijo, el más pequeño, cayó primero. Tenía solo 3 años, y el mayor de 6 se sumergió para tratar de rescatarlo, pero ninguno de los dos sabía nadar. Se ahogaron. Perla no pudo ayudarlos. Ella estaba medicada y dormida en la habitación. Sentí un hoyo en el pecho. Definitivamente mi vida ya no sería la misma. Había perdido lo que más amaba. Pero algo estaba pasando con Perla. Ella siento que se mostró muy fría por el acontecimiento. ¿Y saben qué es lo peor? Que no lloró, no gritó, no se desmoronó. Solo puso una cara de tragedia y se quedó en silencio, como quien rompe solo una taza o como quien pierde 2 objetos que no eran suyos, que no le importaban. Me abrazó quizá por compromiso, y en su voz no hubo un solo temblor de dolor. En el velorio fue igual. Todos la veían raro. Ella andaba muy tranquila y servicial, sirviendo galletas y café, como si se tratara de un restaurante en un domingo cualquiera. Entiendo que no eran sus hijos, que difícilmente entendería y sentiría mi dolor, pero que acaso no les había tomado algún cariño, o mínimo que no sentía un poco de empatía hacia mí. Mi hermana incluso me dijo que Perla no estaba bien de la cabeza. Me pidió que tuviera cuidado con ella, porque quizá yo también corría peligro. Yo ya no hablaba, solo lloraba. Me sentaba frente a los ataúdes diminutos y me decía a mí mismo que si eso era lo que yo había querido, que si eso era mi libertad. A partir de ahí fue inevitable. Caí en el vicio. El alcohol se convirtió en mi consuelo. Día y noche, a veces dormía en el sillón. Ni siquiera quería comer. Soñaba con mis hijos ahogándose, con sus manitas estiradas pidiendo ayuda. Y en esos sueños, Perla solo miraba desde la ventana, sin moverse, con una sonrisa apenas dibujada. La casa se volvió un infierno. Perla ya casi no me hablaba. Salía todo el día, muy arreglada. Regresaba a veces hasta tarde. Ya no cocinaba, no lavaba. Ella ya no era mi esposa. Solo una presencia vacía que cada vez se volvía más insoportable. Pero yo ya no tenía ni fuerzas para reclamar, solo tenía para beber. Una noche desperté golpeado en el baño. Había vomitado sangre. Me llevaron al hospital. El diagnóstico fue que ya tenía problemas en el hígado por el alcohol, y aquello era grave. Sin embargo, aún estaba a tiempo de ser curado. Pero para poder curarme tenía que dejar la bebida a la de ya. Ahí fue cuando colapsé por completo. Mi realidad me llegó de golpe. Me di cuenta que ya habían pasado muchos meses en los que prácticamente había vivido inconsciente. No recordaba casi nada, pero lo más duro para mí fue que durante el proceso tuve que dejar de beber. Me internaron en un centro psiquiátrico porque yo ya no respondía, hablaba solo, me orinaba encima y lloraba por horas. Perla solamente se encargó de aventarme ahí al hospital, pero no fue ni una sola vez a visitarme. Yo ya quería morirme. De haber sabido, no hubiera permitido que me encerraran. Pasaron meses. Cuando por fin me dieron de alta, ya estaba yo mucho mejor. Por fin salí con la esperanza de recuperar lo que me quedaba de vida.
y quería hablar con Perla para pedirle el divorcio. Ella ya no era la mujer que yo necesitaba, simplemente quería estar solo. Pero ahí me di cuenta de que ya no me quedaba nada. Cuando llegué a casa noté que ya estaba vendida. Personas extrañas me abrieron. Me dijeron que esa casa la habían comprado un par de meses atrás. Mi coche también desapareció. Mis cuentas estaban vacías. Perla me había dejado en la calle. Y todo, según validado porque yo estaba loco, porque ya no era capaz de solventar mi realidad y los bienes del matrimonio. Cuando fui a confrontar a Perla, ella me dijo que todo había sido en un común acuerdo. Yo no recuerdo nada, no sabía de qué hablaba Perla, pero pronto me mostró unos papeles donde yo había firmado el divorcio y había cedido todo, pues se me consideraba una persona con carencia de salud mental. No dije nada, sabía que ya estaba casi destruido. Lo único que pude hacer fue escupirle en la cara a la maldita hija de la chingada y volví a casa de mi hermana, todo flaco y con la mirada perdida. Cuando me vi al espejo, no me reconocí. Era la sombra del que un día fui, y lo más triste, no tenía ni siquiera una foto de mis hijos, porque Perla vació toda la casa y tiró mis pertenencias. Fue entonces que me senté en la banqueta de la casa de mi hermana, en una noche silenciosa. Me pregunté si de verdad todo lo había causado yo, y me di cuenta que elegí mal mi camino. Ya no había marcha atrás, tal y como me lo dijo la bruja. Esa realidad tan desagradable que estaba viviendo, yo mismo la provoqué. Yo era el responsable. Todo lo que me quedaba era mi sombra. Ni casa, ni hijos, ni esposa, ni dignidad. Solo yo, y los recuerdos que se me pegaban a la piel como llagas abiertas. Vivía con mi hermana, sí, pero eso no era vida. Dormía en un colchón en el piso. Me despertaban los gritos que solo yo escuchaba, las voces de mis hijos llamándome desde el fondo del agua, voces que me preguntaban que por qué no los salvé. Mi hermana fue la única que no me soltó la mano. Me dio de comer, me bañó cuando no podía levantarme, me pagó una terapia, pero incluso ella llegó a decirme una noche: «Sabes que esto no fue una mala racha, ¿verdad, Antonio? Esto es lo que sembraste. Nada de lo que te pasó fue casualidad, y tú lo sabes. Jamás debiste volver con esa mujer. Ya no te diste cuenta de lo malo que era la brujería, pero también es mi culpa. Por mí fue que la conociste. De verdad me siento mal». Entendí que la muerte de mi esposa fue una decisión. Yo quise que desapareciera, que se muriera. No lo dije con palabras, pero lo permití con acciones. Fui yo quien llevó la foto, quien entregó el cabello a la bruja. Fui quien pagó con mis billetes esa sentencia de muerte. Por coraje, por orgullo, por no querer perder, por no saber dejar ir, por miedo a que me quitaran la tranquilidad de por vida. Perla ya no la volví a ver, pero me enteré de que se largó con un tipo más joven, uno que vive ahora en otra ciudad. Muy tranquila, como si nunca nada hubiera pasado, como si no hubiera robado, mentido y destruido. Después entendí que no se trata de castigar al instante. El karma no es un golpe inmediato, es una ruina lenta. Y aunque ella ahora sonría, lo que lleva adentro va a pudrirla. No podrá huir de lo que hizo, de los gritos de mis hijos, de las miradas que le pesarán por siempre. Y yo soy el ejemplo más claro de que el infierno no siempre arde. A veces es frío, callado, solitario, y se parece mucho a tu propia casa cuando ya no queda nadie, cuando no hay quien te sonría, quien te abrace cuando llegas. Hoy me levanto y barro la calle por las mañanas. Ayudo a mi hermana con lo poco que puedo. Ya no bebo, ya no maldigo. Me volví invisible. A veces tengo trabajo y a veces lo pierdo. Tengo mucha inestabilidad, pero dentro de lo que cabe estoy bien, porque ya entendí algo que me costó una vida entera. Uno no puede hacerle daño a alguien sin pagar el doble o el triple, y por más malo que uno crea ser, siempre hay alguien peor, alguien con peores intenciones, más calculador, más despiadado, alguien que te va a enseñar lo que es caer de verdad. Yo solo quería ser feliz,
pero me equivoqué de camino. Y ahora camino solo, con el peso de mis decisiones clavado en el alma como estacas, porque la vida te perdona muchas cosas, pero cuando se hace algo como lo que yo hice, ese perdón se descarta. Sé que en mi vida estoy pagando, estoy sufriendo. Y esto es solo el principio, porque una vez que muera y tenga que ajustar cuentas con el de arriba, entonces entenderé qué tan grande fue el daño que hice con brujería. Nunca pensé que el infierno pudiera entrar por un dedo. Lo digo así, con rabia, pero también con tristeza, porque todo esto empezó con algo tan simple, tan insignificante a los ojos de cualquiera, que aún hoy me cuesta creer que haya sido real, pero lo fue, lo viví, y todavía me tiemblan las manos al contarlo. Me llamo Vanessa, y durante mucho tiempo pensé que estaba viviendo un cuento, uno sencillo, humilde, de esos que no salen en las películas, pero con amor de verdad, eso sí, porque con esfuerzo y cariño, y con planes a futuro, pensé que por fin la vida me estaba sonriendo, pero resulta que hay sonrisas que esconden colmillos. Conocí a Héctor una tarde de domingo, en un puesto de carnitas del mercado. Fue algo tonto. Ahí sin querer me chocó y me tiró el refresco. Él se levantó y me pidió disculpas, como si me hubiera atropellado. Rápido me pidió otro refresco, una Coca-Cola bien fría, y se sentó conmigo a platicar. Es como si aquel suceso nos hubiera conectado, hubiera cruzado nuestras vidas para unirnos para siempre. Y en menos de lo que canta un gallo, me estaba haciendo reír con sus historias de cuando se quedaba dormido en el taller, o cuando se equivocaba y con los clientes tenía problemas. Me sentí cómoda, me sentía muy a gusto con él, como si ya lo conociera de toda la vida. Y ahí empezó todo, de a poquito y sin presiones, con llamadas, con visitas a mi casa, con miradas que decían más que palabras. Y es que Héctor era diferente, no tenía lujos, pero tenía palabra. Me hablaba con honestidad, me decía que yo era su reina, con un tonito que me daba cosquillas en el estómago y que me alborotaba toda. Yo que venía de una familia rota y de amores que siempre que acababan mal, me aferré a él como quien encuentra una tabla en medio del mar para sobrevivir, para darse una segunda oportunidad. Después de 6 meses ya éramos novios y me pidió que lo acompañara a conocer a su mamá. Me arreglé como nunca, me planché el cabello, me puse la blusa que más me gustaba y hasta llevé un pan de nata que vendía mi tía. Iba nerviosa pero ilusionada. Pensaba que tal vez esa señora sería como una segunda madre para mí. Pero desde que crucé la puerta de la casa de Héctor, supe que tristemente no sería así. Doña Leonor era fría, no de esas frialdades de gente seria. Me miró desde arriba abajo como si estuviera evaluando una pieza usada. Me preguntó mi edad, mi religión y mis estudios. Me hizo sentir como si estuviera envuelta en un interrogatorio. Pues, ¿cuáles son los planes que tienes conmigo, muchacha? Porque me gustaría saber si los tienes. Si no es así, lo mejor es que me lo digas, porque aquí la verdad es que no nos gusta perder el tiempo. A mí no me gustan las muchachitas tibias, y menos una pa' mi hijo. Sonreí incómoda y le respondí con todo respeto. Traté de ser lo más honesta posible. Sin embargo, algo en la panza se me estaba retorciendo, de miedo, de saber que algo no estaba bien. Aún así traté de agradarle. Esa tarde le barrí el patio, le ayudé a lavar los trastes, con las bolsas de basura, pero nada. Cada gesto parecía molestarle más, como que era de esas señoras que son duras porque se hicieron viudas. Héctor de hecho me lo confirmó, porque su papá murió cuando él era más joven, y me dijo que su mamá era una señora sola, que por eso le costaba confiar en la gente. Pero yo era tonta, inocente, justificaba el desprecio de la señora, pensando en que mi amor por su hijo, y también por ella, podrían cambiar todo.
Con el tiempo las cosas parecieron calmarse un poco. Doña Leonor empezó a hablarme con más suavidad. Incluso un día me abrazó, aunque su cuerpo se sentía tenso, como si no quisiera hacerlo. Ya más meses adelante de ser novios, la señora Leonor me llamó a su cuarto. Me dijo que quería hablar conmigo de forma muy especial, porque quería regalarme algo. Mira, muchacha, te voy a entregar esto. Para mí es muy importante, porque ahora veo que eres buena muchacha, y con esto quiero dejarte saber que eres bienvenida en mi familia. Al abrir aquel pequeño regalo, se trataba de un anillo, uno pequeño dorado, con una piedra roja en el centro. La cajita olía a incienso viejo. Aquello me pareció raro, pero la verdad es que me emocioné, porque con aquel regalo, la señora Leonor me estaba aceptando. Me sentí como si fuera su hija. Me lo puse sin pensarlo. Quería creer que por fin las cosas se iban a poner mucho mejor y que todo el rechazo inicial ya había quedado atrás. Sin embargo, los días siguientes fueron extraños. Me imaginé que la señora cambiaría su actitud, que sería más noble, más amable, pero no. Ella seguía manteniendo su distancia, su frialdad. Lo raro en mi cuerpo es que yo empecé a sentirme cansada. Perdí el apetito, me dolía la cabeza. Héctor me preguntaba si me pasaba algo, pero yo no sabía cómo explicarlo. Simplemente sentía que algo me estaba chupando la energía. Y es que a Héctor también le dio gusto que su madre me regalara aquel anillo. Sin embargo, sentí un poquito, como si aquel acontecimiento lo estuviera de alguna manera forzando o presionando a que nos casáramos más pronto. Me parecía muy raro que Héctor me hizo un par de desplantes, comentarios que me lastimaban. Y es que yo ya pasaba mucho tiempo allí en la casa de su mamá, y me imaginé que a lo mejor, pues ya hasta le estaba estorbando. Un día me puse muy triste. Estaba llorando porque mi relación ya no era la misma. Algo había cambiado. Me di cuenta de que aquel regalo de la señora Leonor simplemente había traído más tristeza a mi vida. Por ello es que intenté quitarme el anillo, pero no pude. Me ardía el dedo, como si el metal se hubiera fundido con mi piel. Usé jabón, aceite, hasta hielo, pero nada. Es como si el anillo se hubiera encarnado en mi dedo y se aferrara a mí con garras invisibles. Empecé a tener pensamientos oscuros, de miedo. Me sentía observada. De pronto escuchaba ruidos en la madrugada, sombras y susurros, pero todo aquello lo atribuía a la gran confusión que tenía en mi vida. A veces quería alejarme de Héctor, dejar todo atrás, pero luego me daba cuenta que lo amaba, y sobre todo que si ya tenía la aprobación de su mamá, entonces las cosas debían ir bien. En algún momento iban a componerse. Pero Héctor empezó a alejarse más. Él me decía que yo era la que estaba distante, que ya ni lo tocaba, que ya no lo miraba igual, que parecía otra, como si me hubieran cambiado. Aquello me dolía y una tarde fui a su casa sin avisar. Quería hablar con él, arreglar las cosas, pero Héctor no estaba. La puerta se encontraba entreabierta y empecé a escuchar murmullos. Era su mamá que estaba rezando, o al menos eso creí. Me acerqué en silencio. Quería saludarla, pero entonces ahí la vi. Se encontraba frente a un altar, con velas negras, un humo espeso del incienso, y en el centro de aquel altar había una fotografía mía, y tenía un alfiler clavado justo en la frente. Aquello era brujería. El corazón me latió muy rápido y no pude gritar. No quise moverme. Tenía miedo de ser descubierta. Solamente salí corriendo. Esa noche, ya encerrada en mi cuarto, estaba llorando como una niña. Ahí comprendí que no estaba enferma. Estaba siendo trabajada con brujería por la señora Leonor. Y también comprendí que ese anillo, aquel que me había regalado, no había sido con buenas intenciones. Seguramente, a través de
Me estaba impregnando todo el mal. Por primera vez en mi vida tuve mucho miedo, y yo no sabía que podía morir de a poco, no de un balazo ni de un accidente. Hablo de una muerte lenta, silenciosa, de esas que empiezan por dentro y van pudriendo todo lo que se es. Eso era lo que me estaba pasando, y nadie absolutamente lo podía entender. Después de aquella tarde en la que vi mi foto clavada en el altar de la señora Leonor, no volví a ser la misma. Ya no era solo el cansancio, las pesadillas, los dolores y los ardores. Era algo más profundo, como si dentro de mí alguien me hubiera sembrado una semilla de ansiedad, de desesperación, que no dejaba de crecer. Intenté actuar normal. No comprendía realmente qué era lo que me pasaba, cómo podía curarme. Traté de mantener cierta distancia con la señora Leonor. Y francamente no tenía dinero para ver médicos. Para mí aquello era imposible. Se salía de mis posibilidades económicas. Mientras tanto las cosas empezaban a empeorar. Se me empezaba a caer el cabello. El estómago se me revolvía. Me sangraba la nariz. Pero el anillo, por más que intentaba sacarlo, seguía ahí, cada vez más pegado a mi piel, y alrededor de mi dedo se formó una especie de marca morada, como si el metal estuviera enterrándose. Intenté cortarlo con unas pinzas de esas para cortar alambre, y lo único que hice fue conseguir que el dedo me sangrara. Aquel anillo ya era como una extensión de mi cuerpo, o peor, como un parásito que ya se había anidado dentro de mí. Héctor, en lugar de preocuparse, se alejó. Cuando le dije lo que su mamá estaba haciendo, me dijo que yo estaba loca, que su madre no era una bruja, y que debía pedirle una disculpa. Me daba tristeza que Héctor ya no me hablaba igual, ya no me decía mi reina, y me empezó a tratar como si fuera una carga. Un tantito peor es que yo no lo quería dejar. No sabía cómo. Sentía que no podía vivir sin él. A veces quería gritarle que algo me estaba matando. Quería que me ayudara, que me creyera. Pero cuando abría la boca, solo me salían suspiros, como si mi voz también se estuviera muriendo, y por alguna extraña razón no pudiera delatar a su madre. Un día desperté y la cama estaba empapada. Me di cuenta que las sábanas, que eran de color blanco, dejaban ver un tono rojizo en la humedad, como si mi sudor se hubiera convertido en sangre o algo así. Sin embargo, estaba desesperada. Sentía que podía morir en cualquier momento. Aquella tarde de puro miedo fui a la casa de Héctor, y al tocar nadie abrió. Esperé ahí desesperada, cuando de rato apareció la señora Leonor. Aquella maldita me miró como si no me conociera. «Llora tú, muchacha, pues ¿qué andas haciendo por acá? Hace tanto que ya ni te veía, que hasta empecé a pensar que eras una malagradecida. Pero pues mi hijo no está, ya mejor vete, te ves muy mal. Yo te recomendaría que fueras a ver a un doctor». Con la misma frialdad se metió a su casa, me cerró la puerta en la cara, como si yo fuera una plaga que ya había cumplido su función. Caminé a mi casa con los pies temblorosos, y en el camino, algo dentro de mí tronó. Me senté en la banqueta, sola, con la calle vacía frente a mí, y me puse a llorar como nunca. Ya no me importaba si alguien me veía, tampoco si pasaba un coche y me aplastaba. Sentía que ya no quedaba nada de mí, solo un cascarón, uno que estaba completamente lleno de miedo. Ahí en ese suelo sucio, entre lágrimas, me acordé de algo que me había contado una vecina cuando era niña, que a veces hay algo que los doctores no pueden curar, y ese algo lo cura la gente que trabaja con otras cosas, con cosas ocultas, oscuras, con brujería. Ahí me vino la idea de tener que buscar a una curandera de verdad, alguna que me ayudara, y por eso es que me di a la tarea de buscarla. Pregunté entre mis conocidos, mis vecinos, fui a mercados, me metí a foros de internet, hasta que una señora en la central de abastos me habló de doña Maritza,
una mujer mayor que vivía en un barrio viejo, casi olvidado. Me dio su dirección y me dijo que tocara 3 veces y que no hablara hasta que la señora hablara primero. Me di prisa, junté lo poquito que tenía de dinero y de inmediato fui a buscarla. La casa de doña Maritza era como de otro tiempo, con paredes húmedas, imágenes borrosas de santos, cruces chuecas, frascos con líquidos turbios. Me temblaban las rodillas cuando entré. Ella no me preguntó nada, solo me miró fijamente, con unos ojos oscuros que parecían escudriñarme el alma. A ver, muchacha, dime dónde lo traes puesto. No sabía a qué se refería y temblando le pregunté: ¿A qué se refiere, señora? ¿Cómo que dónde lo traigo? La señora solo chistó. Pues eso, mija, el objeto que te está comiendo viva. Puedo ver que alguien te dio un regalo, y ese regalo te está matando, así que muéstramelo, por favor. Le mostré el anillo. Ni siquiera tuve que hablar más. La señora Maritza me jaló del brazo y me hizo pasar a un cuarto de veladoras encendidas, con humo de copal, y ahí mismo me pidió que me parara en el centro. Me cubrió con un manto negro y empezó de esta forma el ritual. Pasó ramas por mi cuerpo, me escupió aguardiente, murmuraba en un idioma que no conocía. Se me empezaron a salir las lágrimas porque de mi pecho emergía un miedo muy grande, una sensación de que estaba en peligro, de que una energía muy mala había tomado posesión de mí, de mi vida. No comprendía lo que estaba pasando, pero pronto empecé a sentir como el anillo en mi dedo empezó como a calentarse y empecé a sentir que me quemaba el dedo. Quise gritar, pero no pude. Sin embargo, doña Maritza se acercó conmigo. Me tomó de la mano y con la otra tomó el anillo y con mucha fuerza empezó a jalar. Hizo un par de intentos hasta que por fin lo logró. Sentí como si un trozo de mi alma se desprendiera también, como si algo dentro de mí hubiera explotado. Me desmayé y cuando desperté, el anillo estaba en un frasco. Se había vuelto de tono oscuro, como si a aquel fragmento de oro se hubiera impregnado de moho o de alguna sustancia oscura. Te estaban trabajando bien fuerte, mijita. La persona que te dio esto, de veras que no te quería ni tantito, y te aseguro que te lo dio para que te apagaras poco a poco, porque más allá de haberte dado el anillo, te hicieron otros trabajos, seguramente con tu cabello, con tu sangre. No sé, pero sé que una mujer cercana fue quien te lo dio. Me quedé en silencio escuchando a la mujer. Ya no podía llorar ni gritar, solo sentía una especie de paz vacía, como cuando termina una tormenta y solo queda el silencio. Comencé a contarle toda la historia a la señora Maritza, con lujo de detalles. En efecto, coincidió la circunstancia en que el anillo era el que estaba maldito, el que había sido también embrujado, y al portarlo yo, por eso es que habían pasado tantas cosas. Me desahogué con aquella mujer. La señora Maritza me abrazó y me dijo que todo estaría bien, solo sí me recomendó que ya no me acercara a la señora Leonor, ni tampoco a Héctor, porque aquello podría ser peligroso, ya que de hacerlo, seguramente esa señora seguiría insistiendo para trabajarme, para destruirme. Después de ir a casa, seguía sintiendo dolor en mi dedo. Una herida quedó justo donde el anillo se encontraba. Sabía que las secuelas no se iban a borrar tan fácil. A veces tenía pesadillas y despertaba llorando sin saber por qué. A veces escuchaba voces al cerrar los ojos y tenía pesadillas con la señora Leonor. Dejé pasar varios días. No busqué a Héctor. Aún lo seguía amando y no sé por qué, pero sabía que tenía que ser valiente. Tenía que mantener la distancia. Además, él ni siquiera me había mandado un mensaje, me había llamado. Es como si no le importara que había desaparecido. Sin embargo, en una ocasión tuve mucha ansiedad.
Sentía la necesidad de abrazarlo, de mínimo cerrar la relación, dejar atrás todo aquello, pero dejarlo sentado por palabra. Caminé con mucho miedo hasta la puerta de su casa. No quería encontrarme a la señora Leonor, pero tenía que arriesgarme. Toqué la puerta en varias ocasiones. Nadie respondió. Volví a tocar y nada. Ya cuando me iba a rendir, una vecina me reconoció. «Hola, Vanessa, ¿vienes a ver a Héctor?». La mujer me lo dijo como con mucha pena en la voz. Le contesté que sí, a lo que ella me respondió: «¿Pues qué no te enteraste? Su mamá, Leonor, murió hace 3 días. Dicen que fue un paro fulminante, que solo se acostó a dormir y pues ya no despertó. Pero lo raro es cómo la encontraron. Dicen que tenía la cara como retorcida, como si hubiera muerto asustada, y el cuarto olía feo, como a carne podrida. La verdad es que es muy triste todo eso. Yo sé que la señora a lo mejor no te quería mucho, pero si tienes oportunidad, pues llévale una flor al panteón. Rézale un Padre Nuestro para que descanse en paz. Todos sabemos que la señora no era tan buena, pero al final, todos merecemos una muerte digna». Me temblaban las piernas, pero no era de tristeza. Era otra cosa, una sensación de liberación y de justicia. Le agradecí a la mujer por haberme dicho aquello. Volví a mi casa y me encerré. Me puse a llorar, pero no de tristeza por la mujer, sino por mí. Me di cuenta de todo lo que había perdido, de todo lo que se me había arrebatado. Lloré porque no entendía cómo no podía dejar a Héctor, porque seguía sintiendo ese amor tan podrido por él. Con aquello aprendí la lección. Yo ya no busqué a Héctor. Y como él estaba rentando la casa donde vivía con su mamá, la señora Leonor, supe que la entregó y se fue a vivir a otro lado. Él ya no me buscó y ni siquiera se despidió. Y aquello fue bueno para mí. Me quitó otro peso de encima. Para mí fueron pasando los meses. Me fui recuperando. Me conseguí un buen empleo. Empecé a comer mejor y a dormir mejor, incluso a reír. Me volví más desconfiada, eso sí, pero también más fuerte. Me enfoqué en trabajar, en estudiar de nuevo, en construir algo para mí. Y en ese proceso apareció Samuel, un tipo tranquilo, nada que ver con Héctor. Él me conoció en una tiendita donde estaba trabajando. Me ayudaba con las cajas, me sacaba plática con respeto. Me hablaba con cariño y sin exigirme nada. Ya tenía miedo de enamorarme, de volver a abrir la puerta, pero él fue paciente. Jamás quiso entrar a mi vida a la fuerza. Con él el amor ha sido diferente. No hubo promesas vacías ni regalos envenenados o embrujados. Hubo tiempo, confianza, miradas que no exigían. Nos dimos buena compañía y con los años formamos algo real. De Héctor con el tiempo supe que no le fue bien. Le tocó una mujer que le da muchos problemas. Incluso se divorciaron. Ella se llevó a los niños y lo dejó prácticamente en la calle. Le quitó todo. Pero ese ya no es mi tema. Al final ellos hicieron mucho mal y lo pagaron. Su mamá de la peor manera con la muerte y Héctor con una vida miserable, con una mujer que no lo ama, que simplemente quiere hacerle daño, destruirlo. Yo jamás hubiera hecho eso, porque yo lo amaba de verdad. Hoy tengo una hija con Samuel, una niña hermosa que ríe a carcajadas, que me abraza sin pedir nada. Hoy estoy viviendo con una familia que para mí es ideal. Todo aquello que la vida nunca me dio, toda aquella familia rota de la que yo provenía, ahora siento que la vida me lo está pagando, con creces, con amor y con felicidad. Ahora veo que sí hay segundas oportunidades. Y de aquel pasado que sufrí a causa de la brujería y del daño de la señora Leonor, eso ya no me interesa. Solo quise compartirlo para una vez más tenerlo presente y después olvidarlo, porque ya aprendí a vivir con ello. Ahora sé que la verdadera maldad a veces viene con el falso cariño, con aquellos que dicen amarnos, cuidarnos, porque al final de cuentas esas personas solo quieren manipularnos para tenernos a su modo,
a sus pies, comiendo de su mano, y para que en uno de sus descuidos ellos puedan clavarnos una daga en la espalda para destruirnos y para arrebatarnos la felicidad. Muchos lo hacen con brujería, como en este caso lo hizo la señora Leonor, para destruirme, para alejarme de su hijo. Y aunque en el fondo sé que Héctor fue otra víctima más de su madre, al final yo tengo que ver por mí, porque si no lo hago, nadie más lo hará. Por eso les aconsejo que tengan cuidado con los objetos que reciben. No hay que aceptar todos los regalos. Algunos vienen con una sentencia incluida, con una muerte lenta. Esta es mi historia y la compartí para que otras personas no caigan en lo mismo. Por eso dejo esta evidencia, para que cada quien que la escuche, juzgue como más le convenga. Hay errores que no duelen al principio, pero que terminan por pudrirte el alma. Y si algo he aprendido, fue que no todos los amores deben buscarse otra vez, porque hay personas que si se alejan es por algo, porque a veces la misma vida se encarga de hacerlo. Esto porque si te atreves a regresar a esas personas, pueden destruirte. Mi nombre es Ernesto. Y esto que voy a contar es algo que todavía me arde en la sangre. Cuando yo estaba en la prepa, como muchos otros, me enamoré de una de esas mujeres inalcanzables. Alma, así se llamaba ella, pero no tenía nada de celestial. Era más bien como esas flores hermosas que crecen en el pantano. Brillan, pero huelen a muerte. Ella era la más bonita del salón, alta, cabello liso casi a la cintura, una sonrisa de revista, un cuerpo bastante bonito. Ella tenía una vida con cierto estatus, porque mientras todos los demás llegábamos en camión, a Alma la llevaban en carro. Nunca se metía con nadie, pero todos se querían meter con ella, y yo era uno más. Yo no era nadie, no era ni popular ni guapo, mucho menos rico. Era un tipo flaco, con el cabello desordenado y cara de estudiante promedio. Le hablaba a Alma, pero ella apenas me volteaba a ver. Era muy indiferente conmigo. Una vez le llevé una paleta de tamarindo y me la devolvió sin decir nada. Aquello me dolió, pero seguí viéndola como lo que era para mí, un sueño imposible. Me tocó ver que Alma se hiciera novia de alguno de los chicos, algunos de los guapos y presumidos, alguno que estuviera a su nivel. Me moría de celos, se me revolvían las tripas, pero entendí que la vida me estaba dejando ver muy claro cuál era mi lugar, qué tipo de personas y de mujeres debían corresponderme en la vida. Fueron pasando los años. Yo estudié ingeniería en sistemas. Me enfoqué mucho en la escuela, en aprender a programar, en desarrollar. No era un genio, pero era constante. Me gradué con buen promedio y encontré un trabajo que me pagaba mejor de lo que me imaginé. Con esto me hice de mi propio departamento, mi auto, una vida estable. Cada fin de mes me daba el lujo de salir a tomar con los amigos, a echar relajo, a soltar el estrés. Todo parecía ir bien. Sin embargo, mi vida sentimental, ahí es donde todo fallaba. Nunca había sido bueno con las mujeres, y por ello es que mis relaciones no duraban. Sin embargo, fue hasta una noche que, como por obra del destino, vi al pasado regresar ante mis ojos, con tacones y con muy poca ropa. Aquella ocasión fuimos a un centro nocturno, uno de esos para hombres, con luces rojas, música fuerte y meseros que ya conocían nuestros nombres. Por lo regular no suelo mirar a las chicas con morbo, más bien me daba curiosidad lo que había detrás de esas vidas, pero esa noche hubo algo que me detuvo el corazón. Y es que en el escenario, ante los ojos míos y de mis amigos, bajo el reflector morado, apareció una mujer con movimientos hipnóticos, cabello largo casi a la cintura, un cuerpo perfecto,
Y esa cara que me resultaba muy conocida. Se trataba de Alma, la misma chica de la preparatoria, de la que me enamoré, la que me resultaba imposible. La vi bailar muy atento, despacio, como si supiera que cada paso me arrancaba años de encima. No lo pensé mucho, así que, sin miedo a gastar de mis ahorros, le pedí a uno de los meseros que me consiguiera un poco de tiempo con esa chica, ya saben, para tener intimidad. Estaba dispuesto a pagar por un momento con Alma, porque yo sabía que era el momento perfecto para sacarme la espina. Aquel mesero arregló todo, y con esto me llevaron a una zona privada, y ahí estaba ella, dentro de una pequeña habitación, en una bata, con una copa en la mano, sonriendo y evidentemente sin reconocerme. Alma estaba fumando un cigarrillo, y en cuanto entré, lo apagó en el cenicero, y me habló con una sensual voz. «Hola, guapo. Dime qué es lo que quieres hacer conmigo. Me imagino que ya te hablaron sobre las condiciones. Por favor, quítate la ropa ahí. Y no hay que demorar. Recuerda que tenemos el tiempo contado». Me quedé completamente mudo de tenerla casi desnuda frente a mí. Sentí un calor en el pecho que no pude controlar. Me temblaban hasta las manos. Y con esto y con los nervios, terminé presentándome ante ella. «Soy Ernesto. No sé si te acuerdas de mí, pero íbamos en la misma prepa, en el mismo salón». Alma se echó a reír, se encogió de hombros y me dijo no acordarse. «Ay, discúlpame, Ernesto. La verdad es que no me acuerdo de ti. Solo, pues como tú recordarás, tenía muchos pretendientes. Y no recuerdo si tú eras uno de ellos, pero de verdad no te recuerdo». Sentí como un pinchazo en el orgullo. Me sentí una completa mierda, pero me tragué la pena. Quería vivir ese momento, disfrutarla. Era como una oportunidad secundaria para ser feliz, o al menos eso creí. Pasamos el rato. Recuerdo cómo mis manos fueron acariciando el cuerpo de Alma, cómo le besé los labios, cómo le comí de su pecho y de todo lo demás, cómo fui haciéndoselo despacito y después con mucha fuerza. Y honestamente, pues, estaba tan emocionado por el momento que terminé bastante rápido. Sin embargo, para mí fue una sensación bastante fuerte, muy celestial, muy placentera. Estaba completamente encantado con lo que estaba viviendo, hipnotizado. Sin embargo, yo seguía insistente con tratar de traer el pasado al presente, así que le hice un comentario. «Sabes, Alma, a lo mejor ahorita ya da gracia, pero en aquel tiempo de la prepa yo te quise mucho, pero pues nunca se me hizo. Ahora para mí este momento significa mucho, aunque sea de esta forma, pero de verdad me hace feliz». Alma comenzó a reírse muy fuerte, como si le hubiera contado un chiste, y ahí acostada, mientras se nos pasaba el resto del tiempo, me hizo un comentario. «Bueno, Ernesto, pues mírate ahora, ¿dónde estamos? Como te podrás dar cuenta, a veces el tiempo sí nos da oportunidad para una revancha. Y pues tú dirás, nos quedan todavía 15 minutos. Si te alcanza la energía y si te responde tu amiguito de allá abajo, pues podemos disfrutar otro rato. Ándale, no pierdas el tiempo con tonterías del pasado, mejor vive el presente». Repetimos aquella dosis de cariño y de placer. Al terminar, ya cuando yo me vestía, noté que Alma sacó los billetes con los que le pagué y los colocó debajo de una veladora gruesa de color dorado, la cual estaba al pie de un altarcito muy extraño. Este representaba a algún santo muy raro. No era uno que yo conociera. Tenía una figura con cuernos pequeños, una sonrisa torcida, unos ojos hechos de piedra oscura y un aspecto bastante perturbador. Le pregunté a Alma señalándole la veladora que qué era aquello, a lo que me respondió.
Bueno, pues esto es un pequeño altar que tengo. Aquí hago unos pequeños rituales para que no me falte el dinero. Es para la buena suerte. ¿Tú crees en esto, Ernesto? ¿En la brujería? Alma me platicaba de aquello con una naturaleza que me hizo darme cuenta que para ella era bastante normal. Me dijo que no practicaba siempre la brujería, pero cuando se trataba de dinero, era necesario mover energías. Yo le dije que no creía en eso, que jamás había practicado brujería o magia negra, pero le respetaba sus ideas. Sin embargo, me quedé con esa imagen clavada, el altar, la veladora, la suave voz de Alma diciendo que todo era energía en este mundo y que a través de la brujería podríamos manipularlas a nuestro favor. Me despedí de Alma, tomándola de su desnuda cintura, dándole un beso en la mejilla y respirando por última vez el aroma de su perfume. Aquella noche me despedí imaginando que ella era mi novia, y desde ese momento ya no pude dejar de pensar en ella. Cada noche sentía ganas de regresar, una y otra vez, y así lo hice. A veces solo quería verla bailar, a veces iba para acostarme con ella. Alma me decía cosas bonitas. Yo me imaginaba que me las decía, simplemente para que yo volviera, para amarrarme como cliente. Alma me comentaba que yo era distinto, que se sentía a gusto con mi compañía. Yo me lo tragaba todo y me empecé a enamorar, como si tuviera 17 años otra vez, como cuando la conocí. Y fue entonces que se me ocurrió una idea. Si ella creía en la brujería, entonces, ¿por qué no podría yo usar esa misma brujería para atraerla, para atarla a mí? Dicen que el amor es ciego, pero la obsesión es sorda, muda y suicida. Yo no pensaba con la cabeza ni con el corazón, pensaba con esa parte enferma que se convence de que si ya estuviste con una mujer, entonces puedes tenerla por completo. Quería a Alma para mí, solamente para mí, aunque fuera a la mala. Empecé a frecuentarla más. Cada visita al club me costaba un par de miles de pesos, pero no me importaba. Ya dejaba de salir con mis amigos, me inventaba excusas en el trabajo. A veces, con tal de verla 5 minutos, esperaba horas. Y cuando la tenía cerca, cuando me sonreía, cuando me decía mi amor, yo ya no sabía distinguir si era real o actuado. Pero ella creía en la brujería, con mucha fe. Entonces se me metió la idea a la cabeza de que con un trabajo, con un amarre de amor bien hecho, tal vez podrían cambiar las reglas del juego y hacer que ella me amara de verdad. Pero necesitaba de la ayuda de Alma. Había algo que no podía pedirle de manera directa. Tenía que engañarla. Una noche fingí estar muy mal. Llegué con cara de preocupación con ella y le dije que tenía muchas deudas, muchos problemas, que me sentía sucio y que todo me estaba saliendo mal. No lo sé, Alma. Ahora que te conozco y que me hablas de la brujería, no sé por qué, pero siento que alguien me hizo un trabajo. Estoy muy salado, nada me sale. Casi estoy a punto de que me corran del trabajo. La verdad estoy desesperado. Alma me miró con cierto interés, como si le activara una parte que normalmente no mostraba. Ella tomó su copa de vino y me dijo: ¿por qué no intentas con una limpia? Conozco a una mujer que hace muy buenos trabajos, pero ella es muy especial, no le ayuda a cualquiera. Sin embargo, si yo te recomiendo con ella, seguramente te ayudará. Mira, aquí está su nombre y su dirección. Su nombre es Clara. Ve con ella, dile que vas de mi parte. Eso sí te va a cobrar bien, pero créeme que vale cada peso. Y eso sí, por nada del mundo le mientas, porque ella te va a leer completito. Para ella no hay secretos. Le agradecí a Alma por darme esa información. Con mi cara de idiota sonreí y me fui de ahí con la servilleta doblada en el bolsillo, pensando que tenía la llave para hacerla mía. Lo que no sabía es que estaba abriendo una puerta
una que no se iba a poder cerrar tan fácil. A la brevedad y en cuanto tuve tiempo, fui a ver a la tal Clara un viernes por la tarde. Ella vivía en una casa vieja, metida en una colonia bastante peligrosa. Ella no tenía letreros ni anuncios afuera de su casa, solo una cortina roja en la entrada y un ambiente lúgubre que te invitaba a pasar. Toqué la puerta 3 veces. Nadie respondió. Estuve a punto de irme cuando ésta finalmente se abrió casi sola, como si el viento la hubiera empujado. Ante mí una mujer de unos 60 años apareció, morena, con una verruga cerca del ojo izquierdo y una mirada como de cristal oscuro, transparente pero llena de misterio. ¿Vienes por una limpia o por un entierro, muchacho? Tú dime en qué te puedo ayudar. También hago amarres y demás trabajos. Pero platícame, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, pues, vengo para que me ayude con un amor, un amarre. Usted ya sabe. Quiero enamorar a una mujer que ni siquiera me hace caso, que no piensa en mí. La señora se sentó frente a mí. Tenía una actitud un tanto soberbia, y ante lo que le comenté me respondió: un amarre de amor, ya me lo imaginaba, con esa cara de pendejo que traes. Luego se ve que ninguna mujer te hace caso. Pero has venido con la persona indicada. Yo te voy a ayudar, muchacho. No más que eso sí, yo solamente atiendo a gente que venga recomendada. Así que dime, ¿a ti quién te recomendó? Me sentí muy apenado, porque Alma me había recomendado con ella, y precisamente Alma es a quien le quería hacer el amarre. Me armé de valor, cerré los ojos, pensando en que nada podía salir mal. Me recomendó Alma, señora, la que trabaja en el centro nocturno. Me imagino que usted la conoce, y pues aquí el tema es que yo estoy enamorado de ella, y me gustaría que le hiciera un amarre de amor, para que así se fije en mí. Le juro que soy buen hombre, que yo la voy a querer, que si usted me ayuda, esa mujer nunca va a sufrir. Siempre voy a tener un buen corazón para ella. Por ello es que le ruego que me ayude. Mire, aquí traigo su foto. Aquella señora la tomó y empezó a reírse. La viejita ya estaba chimuela, y eso la hacía verse un tanto más perturbadora. Puedo ver que tienes buen gusto, muchacho. Claro que sí conozco a Almita. Ella es mi clienta. Y créeme que yo soy muy neutral con quien me visita. Solo quiero esperar de que ya estás muy seguro de lo que vamos a hacer, porque a veces las cosas pueden salir mal, muchacho. Y la bala que dispares se te puede regresar y te puede arrancar hasta la vida. Si no tienes problemas, yo te voy a ayudar. Yo me encargo de todo. Le entregué la fotografía a la señora Clara, también algunos cabellos y un pedazo de una prenda que logré obtener de Alma. Aquella señora me hizo una pregunta. Me cuestionó sobre si sabía con quién me estaba metiendo. Me dijo que Alma también podría ser peligrosa, que ella incluso podría tener protección, refiriéndose a algún amuleto o algunas energías que la cuidaran. Yo le dije que sí, que conocía bien a Alma, que desde la preparatoria que íbamos juntos yo ya la quería, ya la amaba. Aquella señora Clara guardó silencio unos segundos. Luego me pidió un billete, un poco de mi orina y una prenda interior mía. Me hizo entrar en un cuarto lleno de veladoras negras. Me pidió que entrara descalzo. En aquel cuartito no había piso como de concreto ni de otro. Era tierra pura. Ahí mismo hizo unos rezos. Escupió algo en un brasero, como si fuera alcohol. Estuvo rezando y también sacudiéndome con hierbas. Al final, lo que me sorprendió mucho es que del patio de atrás de su casa fue y trajo una gallina, a la cual, sin piedad alguna, frente a mí, con un cuchillo, le arrancó el pescuezo de un tajo. Empezó a vertir algo de la sangre en un balde.
Después de esto metió mis prendas íntimas y también la foto de Alma. Al final de esto, la mujer metió uno de sus dedos en la sangre, lo embarró por completo y después me pidió que abriera la boca. Aquella mujer lo introdujo y me pidió que le chupara la sangre, que la bebiera, que la integrara en mi cuerpo, porque así mismo, Alma y todo su ser estarían impregnados conmigo, con mi amor, con mi cariño y nunca más se podrían separar. Me daba mucho asco de imaginar que la mujer ni siquiera se hubiera lavado la mano, pero tuve que obedecer porque ya estaba ahí, ya las energías se estaban moviendo y tenía mucho miedo. No quería echarme para atrás y al final salir perdiendo. Aquella mujer Clara me dijo que el trabajo ya estaba hecho, pero me advirtió que no todo lo que se conseguía con brujería terminaba unido para siempre. Me dijo que a veces surgían circunstancias, cosas que rompían los encantos. Aún con esto, me dijo que me garantizaba un romance con Alma. Me sentí satisfecho de escucharla, muy confiado, y de no creer en la brujería. En esos momentos fui un creyente. Salí de ahí convencido de que Alma entonces sería mía, mi mujer, y por qué no hasta mi esposa. Aunque parezca extraño, pero todo aquello empezó a funcionar. En los días siguientes, algo que me parecía muy raro, pero era novedoso, es que Alma me mandó un mensaje al celular. Me dijo que pensaba en mí, que quería verme, que ya no solo en el club, que ella quería visitarme y que saliéramos, que hiciéramos cosas como buenos amigos y, ¿por qué no?, más adelante como una pareja. Aquello para mí fue un golpe de felicidad que nunca en la vida pensé imaginar. Alma a mi lado, la mujer que tanto me había cautivado, de la que siempre estuve enamorado. De imaginar tenerla conmigo, yo ya me sentía un hombre realizado. Estaba flotando en la fantasía, me sentía el más afortunado del mundo. Sabía que había ganado algo grande y no me importaba la manera como la había conseguido, porque por fin la tenía. La primera cita que tuve con Alma, la llevé a mi departamento. A ella le sorprendió lo bien ordenado que lo tenía. Aquella tarde cocinamos, vimos películas. Ella me abrazó y se puso muy sentimental. Me dijo que me quería y me dijo que no se explicaba cómo estaba ocurriendo ese cariño, porque habiendo estado con tantos hombres, ella se había sentido atraída hacia mí. Empezó a besarme con mucha ternura, y yo también. Sus ojos me miraban y me cautivaban. El amor que reflejaban era real, amor por mí. Aquello era increíble, realmente estaba viviendo ese sueño. Comencé a desabotonarle la blusa. Me di cuenta que en esa ocasión, a diferencia de las anteriores, íbamos a hacer el amor, con cariño de verdad, con caricias reales, de esas de las que salen directamente del corazón. Dejé que mis manos se deslizaran por su pecho, por su cintura. Le fue retirando la minifalda que llevaba, mientras que mi cuerpo se iba llenando de intensidad, de un éxtasis que solo ella era capaz de apagar. De estar sentado en el sofá, Alma con su celestial cuerpo se subió sobre de mí. Comenzó a hacer los típicos movimientos del amor, mientras yo la veía a los ojos y con mis manos la sostenía de la cintura. Me encantas, Ernesto. Estoy perdidamente enamorada de ti. Por favor, házmelo con todo tu cariño. Hazme saber cuánto me amas también. Aquel momento fue el mejor de mi vida, porque sabía que se estaba consolidando un gran amor. Esa misma tarde-noche, Alma me propuso que viviéramos juntos. Me pidió que si se podía ir a vivir conmigo. Me dijo que ya no tenía muchas ganas de seguir trabajando en el centro nocturno, porque ya quería hacer una vida normal. Sin embargo, me dejó claro que aún tenía algunos pendientes, y por un breve tiempo, ella tenía que seguir trabajando en el bar, tenía que seguir entregándose a otros hombres a cambio de dinero. Y es que Alma tenía un contrato, uno con cláusulas bastante delicadas, las cuales si ella rompía,
se estaría echando la soga al cuello. Yo acepté su propuesta. Yo no me iba a negar. Así que con esto empacamos sus cosas. Le ayudé con algunos pocos muebles. Le hice un espacio en mi closet y dejé que invadiera todo. Alma se volvió mi novia, mi amante, mi mujer. A veces seguía saliendo ella por las noches, por compromisos que, como comenté, dejó pendientes, pero ella regresaba a dormir conmigo. Me besaba el cuello y me decía que me amaba. Yo no la cuestionaba, solo quería que no se fuera. Hasta que un día, ya cuando ella se iba distanciando de su trabajo, me hizo una petición que no me esperaba del todo, pero que también me hizo darme cuenta de cuál era mi posición en su vida, pues Alma me pidió dinero prestado. Y no cualquier cantidad, realmente me pidió bastante. Perdóname, Ernesto, me da mucha pena, pero es que fíjate que mi mamá, la cual vive en Veracruz, se me puso bien enferma y está un poco grave. No tengo dinero para pagar la cuenta y mis hermanos están muy pobres. De ellos no podría esperar algo. Y como sabes, pues ya estoy dejando de trabajar en el bar y casi no percibo dinero. Por favor, Ernesto, te lo pido de todo corazón. Y en cuanto me recupere te regreso ese dinero. Por amor le transferí todo el dinero que tenía ahorrado. Eran casi 200,000 pesos y me quedé sin un solo peso en la cuenta. Ni siquiera tenía para el súper y todavía faltaba una semana para que me pagaran. Pero no me importó. Se trataba de Alma, la mujer de mi vida. Por ella estaba dispuesto a darlo todo, incluso hasta mi vida. Esta última cuestión de darle hasta mi vida, creo que me la tomé muy en serio, porque entonces, después de algunos días, me empecé a sentir un poco extraño. Unos ligeros mareos, algunas náuseas. Sentía debilidad en mis brazos, en mis piernas, y sin darme cuenta, lentamente empecé a enfermarme. No sabría decir de qué me estaba pasando, pero de un momento a otro dejé de ser un hombre, porque en la cama ya ni siquiera tenía las fuerzas para responderle y darle placer a mi novia. Fue aquello tan lento, tan disfrazado de cansancio, que al principio lo confundí con estrés. Creí que estaba agotado por el trabajo, que era la rutina, el cambio de clima. Pero no, era algo más, algo que me venía chupando la vida de a poquito, que me vaciaba desde dentro. Los dolores no cedían. Había un ardor que me subía de las pantorrillas a los muslos. Luego vinieron los sudores nocturnos. Me despertaba empapado, con el corazón latiendo a 1000. Después vinieron los vómitos, la diarrea constante, la piel pálida y los ojos hundidos. Cuando fui al doctor, me hicieron estudios, análisis, y todo salía normal. No tienes nada, me decían, que todo estaba bien. Pero yo sabía que no era así. Mi cuerpo prácticamente se estaba destruyendo. Bajé mucho de peso, casi 10 kilos en 2 semanas. Ya no tenía ganas de comer, me temblaban las manos, y lo peor es que las piernas empezaban a fallarme. Un día ni siquiera pude levantarme de la cama. Me arrastré al baño como pude y empecé a vomitar sangre. Y ahí en ese piso frío, temblando y con la frente contra el azulejo, supe que me estaba muriendo. Grité por ayuda, pero nadie iba. Alma estaba en la sala. Escuché su voz, tranquila como si nada pasara. Cuando por fin entró a la habitación, no traía cara de preocupación, sino de fastidio. Y con lo que me dijo me di cuenta de que algo andaba mal. Otra vez vas a estar así, enfermo, Ernesto. ¿Hasta cuándo te vas a curar? Yo no sé qué te está pasando, pero esto ya no me está gustando. Esta no es la vida que me prometiste. Quise pedirle que llamara a una ambulancia, pero entonces vi que lo que estaba haciendo era llenar sus maletas. La observé desde la cama, casi inmóvil, apenas con fuerzas para hablar, y ella, como si llevara tiempo ensayando ese momento, se acercó con una bolsa en la mano, la puso frente a mí y la vació.
Ahí ante mí cayó aquella foto, la que le llevé a la señora Clara. Estaba doblada y manchada con sangre, tal y como aquella noche. Ahora sí, pendejo. ¿Te acuerdas del amarre que fuiste a hacer con la señora Clara? Pues déjame decirte que la señora Clara es mi tía y ella me quiere como una hija. ¿A poco pensabas que me ibas a amarrar? ¿Que ibas a jugar con lo que no entiendes? Mi tía me avisó desde el principio, pero en vez de detenerte, lo dejamos correr. Quería ver hasta dónde llegabas y ya ves, llegaste lejos. Para mí fue fácil fingir amor, porque de eso vivo. ¿O acaso ya se te olvidó? Te hice creer que te amaba, que eras diferente, que me iba a ir contigo a todas partes. Pero no, Ernesto. Solo quería que me dieras tu dinero, tu casa, tu alma. Con esto sacó un documento del bolso. Era la cesión de propiedad del departamento. Mi firma, mi letra. Todo estaba ahí plasmado. No sé si en algún momento, en alguna noche de fiebre, ni siquiera recordaba yo haberlo hecho. Ya no me sirves, Ernesto. Ya estás bien podrido. No me gustan los hombres que apestan a mierda y a muerte. Aún con esto, Alma se acercó y me dio un beso muy frío en la frente. Ay, por cierto, Ernesto, dile a tu madre que no se le ocurra buscarme, ni a mí ni a mi tía. El trabajo que te hice ya fue retirado. Lo hice por piedad. Durante un tiempo vas a sufrir, pero te vas a curar. Sin embargo, lo único que te pido es que no te acerques a mí, porque si lo haces será peor, y no solo a ti. A aquellos que tú involucres también les irá muy mal. Eso tenlo por seguro, porque así como te ves ahora, también los verás a ellos. Por eso mucho cuidadito, no te me vuelvas a acercar, pedazo de mierda. Aquella tarde fue la última que vi a Alma. En ese instante ella armó sus maletas y decidió irse temporalmente, pero sin antes pedirme un taxi que me llevara a la casa de mi madre. Me subieron casi muerto. Ahí mi mamá de inmediato me llevó al doctor y se hizo cargo de que me internaran, de que me revisaran. La verdad es que no sé cómo, pero de milagro seguí vivo, porque tal y como Alma lo prometió, poco a poco me fui recuperando. Ya estando mejor, traté de ir a mi departamento para hablar con ella. Sin embargo, aquel departamento ya estaba vendido. Ya había otras personas viviendo ahí. Y en efecto me dijeron que Alma, la anterior dueña, les había vendido el lugar. Sentí una patada en el hígado. Me sentía una miseria. Caí de lo más bajo, y todo por utilizar la brujería, por haber confiado en la persona equivocada, porque al final, cuando pensé que podía hacerle una jugada a alguien, a una mujer para enamorarla, al final yo terminé siendo engañado. Caí en un juego en el que yo no sabía las reglas y terminé perdiendo. Duré mucho tiempo que no podía caminar bien, no podía dormir, tenía pesadillas con Alma y la verdad es que ya ni siquiera quiero hablar de ella. Nunca más volví a saber de su presencia ni de su tía. Y mientras tanto yo estoy aquí contando esta historia, con la mirada vacía, con el cuerpo medio muerto y con una advertencia que quiero que se graben en la piel. Nunca es bueno hacer brujería por amor. Tampoco es bueno obligar a alguien a quererles. Y jamás, jamás se metan y traten de dominar a una bruja, a alguien que sabe de magia negra, porque al intentar hacerlo, a veces se puede terminar hecho pedazos, y esas partes nunca se pueden volver a juntar, tal y como me ocurrió a mí, que después de haber intentado empezar otra vez mi vida, me ha costado 10 veces más, porque ya no tengo la energía, la salud y el entusiasmo. Las secuelas de la partida de Alma me han dejado muy mal. Sé que ella de alguna manera me trabajó con brujería para dañarme. Ella fue demasiado astuta, pero ¿qué se podría esperar si la encontré en un centro nocturno, viviendo entre la pudredumbre de la sociedad, siendo una prostituta? Ahora sé que debe de andar por ahí,
haciendo de las suyas, estafando y destruyendo otras vidas. Mientras tanto, solo me queda agradecer que aquella brujería no me mató y que de alguna forma tengo una segunda oportunidad para vivir. Cuando se hace brujería, no siempre se piensa en hacer el mal, pero muchas veces se olvida que al hacer un trabajo, un amarre o lo que sea con magia negra, se están usando fuerzas que probablemente no sean las mejores, y a causa de estas, las cosas pueden llegar a terminar muy mal. En mi caso no me enorgullece decirlo, sino todo lo contrario. Por ello, es que quiero contarles mi historia. No puedo mentir, amé como pocas veces se ama en esta vida, y por eso mismo, destruí lo poco que tenía de buena mujer. Siento que las circunstancias también fueron orillándome, y eso no lo pude evitar. Todo comenzó cuando Brenda, mi supuesta amiga, empezó a salir con Saúl. Él era un muchacho guapo, de esos que tienen el cabello negro brilloso, la sonrisa hermosa y el cuerpo bien trabajado por el ejercicio y la disciplina. A mí me gustaba desde que lo conocí, incluso en el grupo de amigas hice varios comentarios, pero fue ella quien se lo aventó primero. Brenda siempre fue así, impulsiva, atrevida, desvergonzada, pero eso sí, aunque me duela decirlo, era la más bonita de todas. No puedo negarlo. Ella tenía todo lo que yo no. Una cinturita de avispa, labios carnosos, mirada coqueta, una personalidad deslumbrante. Mientras que a mí, en cambio, siempre me dijeron que era simpática, decente. Ya saben, esas palabras que se usan para no decirte que eres fea de frente. Con el tiempo Brenda y Saúl se hicieron novios. Sentí que Brenda lo buscó para hacerme sentir menos, para demostrar al grupo de amigas que ella podía tomar lo que quisiera sin pedir permiso y sin importar si eso lastimaba a alguien más. Pero las cosas entre ellos no eran de lo mejor. Yo veía cómo es que Brenda lo trataba, como si fuera un perro al que se le puede patear cuando estás de malas. Brenda le gritaba, le revisaba el celular, lo ponía en evidencia frente a las demás, pero él aguantaba, porque estaba seguramente cegado con la belleza de mi amiga. Porque eso pasa, ¿no? Uno también se acostumbra a la mierda de una relación, pensando que se trata de amor. Una noche de tantas, salimos todos a una fiesta en casa de un conocido. Brenda, Saúl, otras amigas y yo estábamos ahí conviviendo, pero en un abrir y cerrar de ojos, de pronto Brenda ya no estaba. Desapareció más o menos como una hora. Dijo que iba al baño, pero la verdad es que yo la vi salir de la casa de la fiesta con otro tipo, muy tomados de la mano y en actitud muy sospechosa. Era bastante evidente que se habían ido a perder por ahí, quizá a un motel o a un rinconcito donde se pudieran dar cariño a solas. Saúl, muy inocente, estaba tomando una caguama allí en la banqueta y riéndose conmigo como si nada pasara. Me dio tanta rabia, tanta impotencia, no porque yo fuera una santa, sino porque él no merecía eso. Pero también me dolía porque yo lo quería para mí, pero no hice nada en ese momento. Me guardé la rabia, como siempre. Me mordí la lengua y fui paciente. Fue pasando el tiempo. Brenda lo terminó, y así sin más, como quien tira a un juguete viejo. Dijo que ya le aburría, que no era suficiente hombre, que no tenía ni coche ni dinero, que era un tibio, pero en realidad Brenda ya traía otro partido en puerta. Ella no daba paso sin guarache, eso me quedaba muy claro. Y yo que lo escuché todo y lo sabía todo, me llené de fuego por dentro, de coraje,
no era justo lo que ella le hacía a Saúl. Pero también, por otra parte, aprovechando lo triste de la situación, sabía que esa era mi oportunidad. Pero mi realidad es que difícilmente ese hombre se fijaría en mí. Y es que aunque Saúl no tuviera dinero o no fuera un partidazo, él era guapo, muy guapo, y tenía pretendientas muy bonitas, muy distintas a mí. Así que yo no podía competir con ellas, porque a mí no se me arrimaba ni un perro. Aún con esto hice mi lucha, pues cuando Saúl supo que Brenda lo había dejado por alguien más, él se deprimió bastante. Traté de acercarme para consolarlo, traté de ser su paño de lágrimas, pero Saúl marcaba mucho la distancia. Yo no le interesaba y con cada rechazo, yo me obsesionaba más con él. No quería dejar de insistir, pero para mi tristeza todo estaba claro. Saúl jamás se enamoraría de una mujer, entre comillas, decente y noble, pero fea como yo. Las cosas no iban bien, sobre todo cuando mi amiga Brenda se dio cuenta de que yo andaba tras de su exnovio Saúl. Para una ocasión, la cual fue la última vez que salí con Brenda y con las demás chicas, estábamos en una fiesta y salió al tema aquel muchacho. Y Brenda empezó a decir cosas malas de él. Decía que la tenía chiquita y que en la cama no servía. Pero en eso comenzó a reírse cínicamente y me miró para después decir: «Ay, perdón, chicas, se me olvidaba que aquí a la buena amiga Araceli le gusta recoger las migajas y seguramente le ha de arder que hable mal de su querido Saúl. Pero lo siento mucho, Araceli. Lo que más me da pena es que no te alcance ni para las obras, pero tú síguete esforzando. En una de esas y hasta por lástima te hace caso». Me dio mucho coraje aquello. No dije nada y me retiré de la reunión. Me sentía humillada, aplastada. Fui dejada en ridículo en público y eso me lastimó mucho, pero me llenó también de rencor. Tenía que darle con esto una lección a Brenda y buscar la forma de enamorar a Saúl para callarle la boca a todos. Después de varios días de pensarlo y de prácticamente obsesionarme con la situación, fue entonces cuando tuve que recurrir a las malas prácticas. Por esto es que visité a la señora Trini, una mujer que vivía en un callejón detrás del mercado. Todos decían que era bruja, que era muy buena, muy poderosa. Yo a ella la conocí por una vecina que me juró que con ella su hija se pudo embarazar de su marido. Trini era bajita, una mujer ya de edad un poco avanzada, con piel morena oscura, con una mirada tan pero tan pesada que te hacía bajar la vista. En su casa olía a hierbas quemadas, a alcohol, a mugre vieja. Tenía santos sin cabeza, también calaveras pintadas a mano y otras figuras de demonios, velas por todas partes. Al entrar a la casa, me dejé envolver por la oscuridad del lugar y ahí comenzó nuestra interacción. «¿Qué quieres que haga por ti, muchachita? ¿Cómo te llamas?», me preguntó sin rodeos la señora Trini. Me intimidé de hecho, pero con la voz nerviosa le contesté: «Bueno, pues, la verdad es que quiero que un hombre se enamore de mí. Se llama Saúl. Era el novio de mi amiga, pero a mí siempre me gustó. De hecho, me gustó primero. Yo se lo digo sin rodeos, señora Trini, porque me dijeron que usted era muy buena y quiero que me ayude». La señora, mientras picaba unas cosas en la mesa, me miró. No me juzgó, pero me advirtió: «Pues verás, muchachita, ¿de que te puedo ayudar? Pues claro que puedo. Eso para mí es fácil. Pero debo decirte que el amor que se forza termina costando hasta el alma, jovencita. A ustedes, las muchachitas de hoy, piensan que un amarre de amor es fácil y que pueden andar de calientes abriendo las patas fácilmente.
pero esto es muy complicado de explicar. Pero pues si ya vienes bien decidida, yo no te voy a detener. Ya tú sabrás si estás dispuesta a aceptar las condiciones. Le pregunté a la señora Trini que cuáles eran sus condiciones, a lo que me respondió: pues todo tiene un precio, muchachita. Más allá del dinero que te voy a cobrar, hay un posible karma que la vida misma siempre cobra. Y no solo lo hace con los actos de brujería. Cada acción que las personas llevamos a cabo en el día a día traen una consecuencia. Y con esto, o te sumas karma o te suman dharma. Todo depende en que si tus actos son para joder o para ayudar a los demás. Pero ya que te veo decidida, pues vamos a darle. Vamos a ver de a cómo te toca. Aún con estas amenazas o advertencias, acepté. Aquella mujer, Trini, hizo un ritual en el que me hizo varias limpias. Me realizó varias preguntas y me pidió escribir el nombre de Saúl en un papel. Después de esto lo quemó y las cenizas me las dio a guardar envueltas en un papel para que las conservara dentro de mi bolso. Me dio un brebaje que debía ponerle ya fuera en la comida o en la bebida. Esto iba a ser todo un reto, porque iba a ser difícil acercarme a Saúl así nomás y hacer lo que se comiera mi comida o bebiera de lo que le pudiera ofrecer. Pero ni modo, me dijo la señora Trini que no había otra forma. Pero eso sí, ella me garantizó que con eso él se iba a enamorar perdidamente de mí. Estaba un poco asustada y satisfecha también. Sin embargo, había un tema pendiente. Brenda, así es. Ella también me las tenía que pagar. Así que le pedí a Trini que si me podía ayudar a callarle la boca a Brenda para que dejara de decir estupideces en mi contra y para que la vida le diera una buena aplacadita. Para esto fue más simple. Trini tomó un amuletito que no me quiso decir qué contenía, pues se trataba de un pequeño frasco, el cual me dijo que lo debía colocar sobre una foto de Brenda durante 2 semanas. Al pasar estos días, tenía que desecharlo. Con esto supuestamente, la mala suerte y la desgracia llegarían a su vida. Me dio mucho miedo de solo escuchar. Trini era oscura, malévola, pero eso sí, ella disfrutaba su trabajo. Ya no había más que hacer ahí, así que le agradecí, le pagué y me retiré. Estando en casa imprimí una foto de Brenda que obtuve de las redes sociales. Le coloqué encima aquel amuleto de mala suerte, tal y como me lo indicó la señora Trini, y después me la ingenié para ir a ver a Saúl. Para esto no resultó tan difícil después de todo, pues él trabajaba reparando celulares y fue ahí que encontré el pretexto perfecto. Le llevé uno de mis celulares viejos a que lo revisara. Mientras tanto, le dije que iría a comprar unas aguas frescas de sabor, pues hacía mucho calor. Le ofrecí una y él aceptó. Así que me tomé 5 minutos para ir y comprar las bebidas. Ya de regreso, le metí la parte del brebaje que correspondía al agua de sabor para Saúl. Ya con esto tenía casi todo ganado, pues al ver cómo bebía aquello, sabía que ya casi era mío. Solo era necesario hacerlo una vez más, pues Trini me explicó que no debía darle de golpe el brebaje, porque las consecuencias podrían ser muy malas. Mi celular se quedó en revisión y regresé la semana siguiente. Ya de entrada llegué con otras bebidas iguales y la de Saúl ya venía bien surtida con el restante del brebaje. Al parecer ya le venía haciendo efecto el de la primera vez, pues de pronto Saúl ya andaba muy platicador conmigo y de ahí, en la charla, salió la idea de ir al cine a ver una película. Evidentemente acepté aquella invitación y a partir de aquí
Saúl empezó a buscarme más y más, a llamarme, a esperarme afuera de mi casa, a decirme cosas lindas, a mandarme flores y mensajes al WhatsApp, a mí, todas aquellas atenciones. Aquello era algo que me sorprendía, porque yo era la invisible, a la que nunca nadie volteaba a ver. Y yo, tonta, pensé que al fin la vida me estaba dando algo justo. De salida y salida, nos hicimos novios, pero Saúl andaba muy extraño. Él parecía desesperado cada vez que me veía. Él me comía a besos, a abrazos. En ocasiones me manoseaba, y pues aquello no me desagradaba, al contrario, me emocionaba. Sin embargo, Saúl quería ir un poco más allá, y aquí es donde yo supe que si lo traía cacheteando por mí, entonces podía manipular la situación, en fin que la brujería ya estaba haciendo efecto, y a palabras de Trini, Saúl podría hacer todo lo que yo le pidiera, con tal de tener mi amor. Tuve que decirle a Saúl que si quería más de mí, que si quería probar de mi cuerpo, pues entonces nos teníamos que casar. Le dije que yo era de las que solo podrían tener relaciones dentro del matrimonio. Saúl decía que él por mí haría todo lo que yo le pidiera. Y dicho y hecho, con esa mentira y esa manipulación, lo llevé a casarnos por el civil semanas después. Sin embargo, me sentía un poco mal, pues en realidad yo había perdido mi virginidad años antes con otro hombre. Saúl estaba muy intenso. Después de la fiesta de la boda, él me llevó a vivir a su casa. Él ya vivía solo, y ahí en su recámara, ya estando un poco entonados por el alcohol, me recostó, y sin paciencia ni delicadeza, me besó los labios, el cuello, y trató de romperme el vestido formal que llevaba, todo para ver mi cuerpo al natural y poder gozar de sus mieles. Yo estaba encantada, por fin tenía al hombre que quería, al que amaba, lo tenía comiendo de mi mano y de mi cuerpo también, lo tenía esclavizado con la brujería, con ese amarre de amor que milagrosamente actuó a mi favor. Aquella noche descubrí cómo aquel hombre, con ese musculoso cuerpo, prácticamente me tomaba salvajemente, cómo se fundía su cuerpo con el mío, mientras me decía cosas al oído. Ahí comprobé que en realidad todo lo que había dicho Brenda sobre él era mentira, sobre su tamaño y sobre todo sobre sus cualidades. A partir de aquí nuestra vida juntos era muy activa en cuanto a la intimidad. Diario Saúl salía casi todo el día a trabajar. Yo me quedaba en casa a limpiar, a cocinar, y por las noches me ponía muy guapa para complacerlo. Yo era feliz, no había nada que me pudiera bajar de la nube. Estaba viviendo una fantasía, o bien, al menos eso creía. Lo digo porque mientras mi matrimonio iba de maravilla, me enteré de que Brenda, mi amiga, había tenido un accidente de auto mientras viajaba con su novio. Ambos iban borrachos y aunque no murieron, Brenda tuvo lesiones graves en la cabeza. Me sorprendió mucho esto, porque Trini me aseguró que una tragedia llegaría a la vida de Brenda, y parece ser que ese accidente era a lo que se refería. Y es que hubo secuelas de aquel accidente. Brenda, por los golpes en la cabeza, ya no quedó bien. Empezó a tener lagunas mentales y también decía de repente cosas sin razón o coherencia. Lo peor de todo esto es que tuvo lesiones en la cara que afectaron su belleza. Varias cicatrices la marcaron y al ser ella muy vanidosa, su autoestima se fue al piso. Brenda hubiera preferido morir en el accidente, pero ella ya no fue la misma. Ya no pudo trabajar, ya no pudo tener novios, se convirtió en un estorbo en su casa, y una noche, con la tristeza más profunda y cansada de no volver a ser la misma de siempre, aquella que tenía el mundo a sus pies,
Por eso es que ella decidió quitarse la vida. Un frasco de calmantes, todo lo bebió de golpe. Ella ya no despertó, su cuerpo no resistió. Me dio pena y también mucha culpa enterarme de esto. Yo sabía que con brujería marqué su destino. Le deseé el mal y el mal la acabó. La llevó 3 metros bajo tierra. Le lloré un par de noches. Me sentía claramente responsable. No pensé que las cosas llegaran a tal grado, pero lo que también era real es que mi matrimonio con Saúl, de pronto de ser miel sobre hojuelas, amor y pasión, se iría convirtiendo en una cárcel, en un completo infierno. Saúl empezó a cambiar, se volvió posesivo, celoso. Me revisaba hasta el brasier cuando salía a la tienda. También me revisaba el celular para ver con quién hablaba. Me decía que me vestía como piruja, cuando yo siempre fui recatada. Una vez me encontró un mensaje de mi hermano, donde me felicitaba y me decía que me quería mucho. Saúl se puso tan mal que aventó mi celular contra la pared y luego me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el marco de la puerta. Él después me pidió perdón mientras lloraba. Dijo que no sabía qué le pasaba, que él no era así. Pero para mí, aquello solo fue el principio del final. Saúl empezó a beber, a gritar en las madrugadas. Él hablaba solo. Se despertaba temblando, muy alterado, diciendo que alguien lo seguía, que alguien lo observaba en la oscuridad de la habitación. A veces también me hablaba como si no me conociera. Lo llevé a un psiquiatra, pero él no quiso regresar después de la primera cita. Dijo que los doctores estaban más locos, que solo querían separarnos. Me dijo que yo era suya hasta la muerte. Me comentó un día, y esto me lo dijo con un cuchillo en la mano, que si yo lo abandonaba, él me mataría y después se quitaría la vida también. Esto empeoró cuando empezó a encerrarme en la casa. Él se llevaba las llaves y yo no tenía modo de salir. Y esto es poco, porque luego resulté embarazada. Saúl se puso más posesivo con esto, más controlador, más desconfiado. Me dijo que no quería que corriera peligros, por eso no me dejaba salir. Y yo, con el miedo de sus amenazas, no me quedaba más que obedecer. Pero una noche me sentía mal. Me dolía el vientre y por ello es que me asomé por la rendija de la puerta que daba a la calle. No había modo de poder abrirla, por eso es que empecé a pedir ayuda. Ayúdenme, estoy embarazada y estoy aquí encerrada. Me siento mal y temo mucho por la vida de mi bebé. Uno de los vecinos que iba pasando acudió a mi ayuda. Él rápido fue a su casa y trajo una caja de herramientas con las cuales estaba golpeteando para tratar de abrir la puerta. Ya casi lo lograba cuando en eso, como ya era tarde, ya venía llegando Saúl y al ver al tipo, bien encolerizado, se fue sobre él. Rápido y a descuidadas, Saúl le puso una patada en la cara, pues aquel muchacho estaba agachado intentando abrir. Nomás le tronó la cara al pobre, un trancazo en seco, y ahí se quedó en el piso tratando de reaccionar. Pero Saúl se fue encima de él mientras le gritaba: «Con que tú eres el amante de mi vieja, ¿verdad? Maldito perro. Seguramente tú eres el padre de ese bastardo que lleva en el vientre. Ahora me está cayendo el 20, pero vas a ver, me voy a asegurar de que no conozcas a tu hijo. Y tú que me escuchas, Araceli, vas a ver, a ti también te voy a dar tu merecido». Entre las herramientas del vecino que estaban en el piso había un martillo, y Saúl, enojado, lo tomó, alzó su brazo y, tomando vuelo, azotó un martillazo directo en la cabeza del muchacho. Nomás se escuchó cómo se le quebró el cráneo. El pobre hombre cayó desvanecido y la sangre comenzó a brotar. Y Saúl, fuera de control,
lanzó uno y otro más martillazos, así varios hasta que se cansó. La cara del pobre muchacho estaba destrozada, completamente machacada a martillazos. Estaba irreconocible, y Saúl, con las manos ensangrentadas, nomás respiraba acelerado, tratando de calmarse. Se vio las manos y empezó a caer en cuenta de lo que había hecho. Muy alterado trató de escapar y se levantó para echarse a correr, pero aquello fue en vano. La policía rápido lo atrapó, mientras que el cuerpo de aquel joven seguía tirado en el piso. Los demás vecinos llegaron de morbosos a ver lo acontecido. La escena era de verdad espantosa, sacada de la peor de las pesadillas. Y yo, mientras tanto, esperé a que con las llaves que portaba Saúl, alguien me abriera y me llevara al médico. Como se imaginarán, esto terminó muy mal. Saúl enloqueció de amor y se me pasó la mano con el amarre de amor que le hice, con esa brujería que me arrepiento tanto. Ese fue mi más grande error, el no aceptar la vida que me tocaba vivir. Traté de crearme un destino distinto, uno como el de Brenda. Quise ser vista y apreciada por un hombre guapo y terminé haciendo lo peor de mi vida. Hoy en día Saúl sigue encerrado en la cárcel. Él recibe a la par tratamiento psiquiátrico porque no quedó bien de sus facultades mentales. Lo de Brenda hasta la fecha me deja sin dormir. Sé que por ambos casos pagaré en esta vida. Nada es de gratis, y mucho menos cuando se usa la brujería. La muerte del otro muchacho, aquel vecino, también es algo que me perturba todas las noches. Me doy cuenta que me convertí en un monstruo por buscar la salida fácil, la solución más sencilla, por haber usado la brujería. Es que ahora pagaré prácticamente de por vida, porque estaré esperando el momento en que aquel karma, aquel del que me habló la señora Trini, llegue y me destruya. Sé que no tengo el perdón de Dios, de la vida ni de nadie. Lo que hice estuvo muy pero muy mal, y ante eso ya no hay salvación, porque en mí solo quedará el recuerdo de aquellos días en que fui una mujer mejor y en los que no tenía que andar recogiendo las migajas del amor del novio de otra.